noches, un gusto estar nuevamente acá en el programa. Un programa, nombre difícil tiene, Víctor Raúl Benítez le puso el nombre, Catalaxia se llama. Todavía no sé bien qué quiere decir, pero no importa. Lo que sí es que nuestro programa siempre habla de ciudad y de economía principalmente. Si hablamos de ciudad, desde luego estamos hablando de muchísimos temas, ¿verdad? Entonces, la economía es un componente esencial de las ciudades, de las regiones, de los países, por supuesto que sí. Y la ciudad, entre otras cosas, es un hecho económico. Bueno, hoy es el lunes 13 de noviembre, nosotros estamos en vivo en el programa. Y quiero comentar que la semana pasada hubo un hito muy importante en otra ciudad o en otra región metropolitana del país, que es la región de Ciudad del Este, del Polo Iguazú, ¿verdad? Que junto con Hernandarias, Puerto Presidente Franco, Mingaguazú, es un polo urbano, un conglomerado urbano donde suceden muchísimas cosas buenas y malas. Y tenemos que procurar que sucedan más cosas buenas que malas en esa región. Tiene un enorme potencial. ¿Podés poner las imágenes, Mónica, por favor? Ahí está, este es un artículo que escribí yo hace un tiempo, refiriéndome a eso y a esa región, ¿verdad? Que Ciudad del Este es un gigante dormido. Realmente hay una cantidad de fortalezas y de oportunidades, un lugar que el Paraguay no lo ha sabido aprovechar. Al contrario, no hemos aprovechado eso, un potencial gigantesco. Además está en una situación geoestratégica, geográfica, estratégica, muy particular porque está en un lugar de 3 fronteras, ¿no? Brasil, Argentina, Paraguay, con sus respectivas ciudades que son Foz de Iguazú y Puerto Iguazú. Una región que tiene 2 elementos también estratégicos del siglo XXI. Tenemos una de las represas más grandes del mundo, ¿verdad? Que es Itaipú, binacional, que tampoco hemos aprovechado, eso sabemos bien, el Paraguay no ha aprovechado el potencial que tenía eso. Y ni siquiera ha aprovechado, para mi gusto, suficientemente, por ejemplo, todo lo que se puede hacer dentro de Itaipú. Se creó el Parque Tecnológico de Itaipú. Ahora veo que están haciendo algunas cosas, pero se podría haber hecho mucho más cosas y estamos a tiempo. Acá tiene que venir, Elon Musk tiene que estar acá. Acá hay un lugar donde tenemos la producción de energía limpia, una de las más grandes del mundo, y también tenemos un elemento estratégico del siglo XXI que es el agua. Entonces, y una naturaleza espectacular en esas 3 fronteras, hay una naturaleza fantástica, un regalo de Dios espectacular. Bueno, hay muchísimas cosas para potenciar ahí. Y Ciudad del Este y la región esta está mucho más que para salir en una película muy linda, por cierto, ¿verdad? Miami Vice. Pero no salimos ahí como ejemplo de lo que se debe hacer, sino que al contrario, bueno, quiero que en las próximas películas aparezca esta zona como un lugar de trabajo, de inversiones próspero, un lugar de las industrias tecnológicas, de investigación, desarrollo. Samsung tiene que instalarse ahí, tiene que haber una sucursal del MIT, por ejemplo, ahí. Yo no hablo en broma, estoy hablando muy en serio, porque tiene un potencial muy grande, aparte de toda la infraestructura que hay, ¿verdad? Y toda la infraestructura física, infraestructura de servicios, de recursos humanos, en fin. Bueno, felizmente anda pasando eso, por favor, Mónica. El año pasado, a fines del año pasado, hicimos un foro de la ciudad ahí. La sociedad se ha comenzado a organizar, hay un consejo de desarrollo de Ciudad del Este, hay un consejo de desarrollo del presidente Franco, ahí están muchas organizaciones, muchos actores, muchos referentes importantes de la sociedad, organizaciones de la sociedad, se agruparon justamente con estos mismos fines. Se está trabajando, se está haciendo varias cosas ya. Falta estructurar algunas cuestiones. Y ahí hay organizaciones de la sociedad civil, hay organizaciones, como digo, sociales, empresariales, académicas, gremiales,
que integran esto y también se está tratando de articular con el sector público. Bueno, después del foro ese que organizamos, que ya es muchas iniciativas hemos tenido en el lugar ya desde hace muchos años. Bueno, después de esto, felizmente, la CAF, a través del Ministerio de Obras Públicas, existe una cooperación, una asistencia técnica de la CAF, justamente para organizar y estructurar todo este tema de Ciudad del Este. Hubo unas reuniones la semana pasada, hay un equipo de la CAF a nivel nacional, está coordinado por el ingeniero Roberto Salinas, una persona que conoce mucho, tiene muchísima experiencia en temas de planificación, de desarrollo, etc. Y la CAF ha contratado una consultora de Barcelona, de muy buen nivel, justamente para armar ese gran proyecto de este sector, de este polo, un proyecto estratégico, un proyecto de desarrollo económico, social, urbanístico. Entonces, se tiene previsto trabajar 8 meses. Estas fotos que estamos viendo son justamente de ese tema. Yo estuve la semana pasada por allá participando de todo esto, me invitaron a varios lugares. Estuve con Héctor Guerín en su radio, tiene mucha difusión, y con sus colaboradores, en fin. Y entonces es muy importante, por eso cuento todo esto, es muy importante que volver a la foto de atrás, por favor, Mónica, que las organizaciones de la sociedad civil, que los referentes, por eso hablo del capital social del presidente Franco, ¿verdad? Esto fue el presidente Franco, y entonces es muy importante que la gente participe, que la gente, los referentes, las organizaciones, etcétera, que participen, que haya ese proceso necesario de participación, acuerdos, compromisos, etcétera, porque podemos tener 500 temas, 500 problemas también, pero comencemos por 4, por 5, por 3, por 7, número bíblico, y comencemos con eso, pongámonos de acuerdo en eso, entre el sector público, los distintos sectores del sector social, y se puede, estamos convencidos que se puede. Otras ciudades lo han hecho, en otros lugares se ha hecho y se puede, creemos, y ahí hay un potencial muy grande. Hay que organizar ese capital social, hay que potenciarlo. En este polo, no sé qué nombre, pero si uno dice Ciudad del Este, el del presidente Franco dice que no, o viceversa. Si uno dice Polo Iguazú, no, eso es Brasil, es la Argentina. Bueno, Polo Alto Paraná, a lo mejor tiene que llamarse, pero eso no importa. Lo cierto es que es una muy buena noticia que ahora se va a estructurar ese trabajo. Vuelvo a decir, la CAF, esta cooperación, esta asistencia técnica de la CAF con el país, con el gobierno nacional a través del Ministerio de Obras Públicas, está vinculada al nuevo puente del presidente Franco. Pero es un aporte sumamente importante que tenemos que saber aprovecharlo. Para aprovechar esta cooperación al 100% tiene que haber un equipo de contrapartida local, ¿verdad? Que es justamente son los actores de la sociedad de esta región, de estas 4 ciudades, y otros más también a nivel nacional, ¿por qué no? Y también tiene que haber una interacción con el Brasil y con la Argentina. De hecho, esta misión, esta delegación de la CAF también ha tenido reuniones, no solamente en Paraguay, sino que también en los países vecinos. Así que yo espero y deseo que tenga sus frutos esta asistencia técnica, estoy seguro que así será, y seguiremos contándoles cosas al respecto. Este es un trabajo que tiene que durar 8 años, pero este tiene que ser el inicio de un proceso, no es que termina ahí. Tiene que ser varios intentos, como digo, ha habido a lo largo, desde el año, en mi caso por lo menos desde el año 2007, cuando llevé a un importantísimo referente justamente de Barcelona, el doctor Jordi Borja, un gran urbanista, uno de los creadores de la nueva Barcelona de la década de fines de los 80, 90, etc.
hasta hoy día es un maestro a nivel mundial, y se dedica más a la docencia, a la consultoría. Y bueno, y luego ha habido otras iniciativas. Bueno, esperemos que esta vuelta esto sí funcione. Bien, vamos a ir a un corte y les anuncio ya que hoy tenemos como invitado al doctor Enrique Sosa. El doctor Enrique Sosa es Enrique Sosa Arruga, porque su papá se llama Enrique Sosa también. Él es un experto en derecho público, él es un experto en temas de alianzas público-privadas, tiene muchísima experiencia ya desde muy joven también en temas de función pública, así que estaremos hablando con él justamente de alianzas público-privadas en el Paraguay. Vamos al corte y estamos ya con nuestro invitado de gran calidad profesional, de gran calidad técnica y también y sobre todo de gran calidad ética. Así que después del corte estaremos con él. ATR Flow, mira todo desde cualquier lado. Línea personal, con Flow y con la fibra vas a enamorar. Muy bien, estamos de vuelta, estamos en el primer bloque, vamos a hablar de alianzas público-privadas en Paraguay. Estamos con nuestro invitado, el doctor Enrique Sosa, a quien ya le acabo de presentar. Buenas noches, Enrique, un gusto que esté acá con nosotros para hablar de este tema. Para mí es un placer compartir este programa contigo. Bueno, muy bien. Con Enrique tenemos muchas, desde jóvenes, muchas aventuras, en el buen sentido. Enrique Sosa ya en la década del 90, en la primera administración municipal democrática, después del derrocamiento de la dictadura, Enrique Sosa creo que saliste electo concejal, era director de la asesoría jurídica de la municipalidad, y desde esa época ya, imagínense, el año 91, yo andaba también por ahí como director de desarrollo urbano. Bueno, trabajamos en muchos temas que tienen que ver justamente con la ciudad, con el territorio, con el desarrollo. Y posteriormente hemos continuado estos temas. Bueno, hoy queremos hablar de alianzas público-privadas en Paraguay. Explícanos algo, Enrique, una introducción de qué son las alianzas público-privadas, por favor, en general, y después entraremos en el Paraguay. En la legislación. Sí, es importante tener un criterio general de lo que son las alianzas público-privadas. Hacen alusión a formas de colaboración a largo plazo entre el sector público y privado para el desarrollo de proyectos que involucren inversión y operación de esa inversión, mantenimiento de esa inversión. Y existen conceptualmente varias formas. Algunas que son formas institucionales, que son
ejemplo, las corporaciones o sociedades de capital público y privado, que tenemos muchas experiencias, no tanto en el Paraguay, sino en otras partes del mundo, Anda que sí contando nomás. utilizan formas de gestión público-privada, por ejemplo, para el desarrollo de proyectos urbanísticos, una forma Infraestructura. de infraestructura, exactamente. Y después tenemos formas contractuales. Las formas contractuales, entre las cuales se encuentra nuestra legislación aprobada en el 2013, que es la Ley 5102 de APP, pero también existen otras modalidades, algunas que se implementan ya desde los años 90 en el ámbito municipal, la figura de las concesiones, por ejemplo. Eso. Ustedes se recordarán de la concesión del estacionamiento subterráneo, de la concesión del estacionamiento controlado de aquellos tiempos. La terminal. La terminal ómnibus. con anterioridad incluso. En la década del 90. Sí, la construcción y operación de la terminal fue durante un tiempo bajo la figura de la concesión. Hay que explicar una cosa, ¿verdad? Central en todo esto. Que esto de las APP no es un hobby nomás, que hay que gusto APP. No, las APP son una modalidad de inversión de infraestructura pública, de otras fuentes. Por ejemplo, un aeropuerto. Yo no necesito gastar 260 millones de dólares, creo que están hablando en un nuevo edificio. No sé cuál es la fuente de financiamiento, pero el sector público, yo no necesito sacar dinero del presupuesto nacional, que siempre es escaso, para ciertas actividades, ciertas obras, ciertas infraestructuras que se pueden concesionarse. Son licitaciones internacionales, transparencia, seguridad jurídica, si no, no funciona. Pero yo un aeropuerto tengo que concesionar. Yo Estado, y dame tu opinión, no tengo que gastar ni un guaraní en alguna de estas cosas. El aeropuerto yo tengo que concesionarle a un privado. El privado se encarga de hacer todas las mejoras, ampliaciones, edificios. Hay un contrato que dice que va a invertir tanto en tantos años. ¿Y cómo paga el privado? ¿Cómo paga lo que él va a gastar? Y paga con la tasa de cada pasajero. Y nada más justo que eso. Eso justamente me enseñaron en Chile. Yo me fui a mirar la infraestructura ahí en Santiago, etcétera, en su momento. Y les dije, pero ¿cómo el resto de Chile no está enojado que ustedes metieron en Santiago 2.000 millones de dólares con concesiones? Bastante boba mi pregunta. Y me dijeron, sencillo, es porque el resto de Chile no paga esto. Paga el que usa esta infraestructura. Esas eran autopistas generalmente, ese tipo de cosas. El aeropuerto también hicieron. Y paga el que usa, nada más justo, nada más equitativo. Y no se saca dinero del Estado. Entonces, hay que mencionar, recalcar que ciertas inversiones, principalmente en infraestructura del Estado, del gobierno nacional, se pueden y se deben hacer por APP. El segundo puente sobre el río Paraguay, muchos cuestionamientos hay al respecto, no desde el punto de vista técnico de la construcción, sino que desde la ubicación, el estudio de factibilidad, etcétera, pero también la fuente de financiamiento. Uno de los argumentos fue que está colapsado el puente de Remanso. Nada mejor que hacer una concesión y pagar por peaje. Entonces, el que quiere ir más rápido, paga el peaje, como sucede en las mejores familias de las mejores ciudades del mundo. Siempre hay una alternativa. En Chile también, en Santiago también, vos tenés la alternativa sin pagar y la alternativa pagando, que tenés que pagar. Bueno, no se hizo así y no se está haciendo. Quiero que comentes un poco cómo ves vos el tema. Paréntesis nomás, y con esto me callo, pues, quiero darle la palabra a nuestro invitado. Nosotros con Enrique tuvimos la oportunidad, ya por el año 2010, 2011, de trabajar en el proyecto de ley de las APP que vos mencionaste. Que eso fue el gobierno de Fernando Lugo, y esto nosotros lo hicimos desde el Ministerio de Obras Públicas, recuerdo, con asistencia técnica del BID, del Banco Mundial, de la cooperación norteamericana, creo que tuvo la cooperación europea, y llegamos a estructurar no solamente el proyecto de ley, sino que llegamos a estructurar, recordar, 3 grandes concesiones que el Paraguay podía hacer en ese momento: el aeropuerto,
la hidrovía y la ruta 2 y 7. ¿Te acordás que Así mismo. eso, bueno, eso se desarmó después cuando a Lugo se le ocurrió hacer unos cambios, etcétera, etcétera, y quedó todo eso desestimado. Incluso la concesión del aeropuerto llegó a entrar al Congreso para su tratamiento, Así mismo. porque tiene que ser aprobado por una ley. Y luego los sindicatos, por supuesto, que son los dueños del país, son los dueños de los activos públicos, etcétera, etcétera. Reclamaron, entonces se retiró la ley sin hacer absolutamente nada. Quiero tu opinión al respecto, cómo está el tema de las concesiones en el Paraguay en todos estos años. ¿Qué crees que se hizo, que no se hizo, que se puede hacer, etcétera? Bueno, es muy importante señalar y enfatizar lo que dijiste. En muchos países, proyectos significativos de importancia capital para los países se desarrollan a través de la figura de APP. ¿Por qué? Porque es una forma de obtener un financiamiento del sector privado y no solamente un financiamiento, sino el gerenciamiento del sector privado en el proyecto, midiendo el desempeño del sector privado por niveles de servicio. Eso es muy importante. ¿Y cómo se obtiene la rentabilidad en esos proyectos? A través de los recursos como los peajes, como las tasas de embarque, en el caso del aeropuerto, por ejemplo, como también como los alquileres de los locales. La hidrovía, pagan lo que usan los navieros. Lo que está señalando, el que paga, el que usa, paga. Claro. El que usa, paga. Exactamente. Nosotros tenemos no mucha experiencia en el Paraguay de APP, digamos. Parece que no queremos. Pero sí tenemos algunas que valen destacar. A partir de la ley 5102 del año 2013, aprobada en el gobierno de Horacio Cartes. Aprobada en el gobierno de Horacio Cartes, sí. El primer año de gobierno, a los pocos meses. Efectivamente, se desarrollaron unos mecanismos y una institucionalidad apropiada para el estudio de proyectos de APP. Y en ese marco se implementó el proyecto de APP de la Ruta 2. ¿Ese no es cómo era el que viene al privado a traer el proyecto? No, eso se llama, cuando viene el privado. Vamos a hablar también de eso, por favor. También existen... Iniciativa privada. Los proyectos de APP pueden ser impulsados por iniciativa pública o por iniciativa privada. Ese vamos a entrar después. Pero la experiencia que tenemos, la única experiencia concreta con la ley 5102 es el proyecto de la Ruta 2. Ahora se va a hacer... Alguien nos va a decir, no, ya estaba un tramo hecho, estaba también por una ley anterior, ¿verdad? Sí. Una ley anterior de concesión, un tramo, último tramo allá estaba. El último tramo. Tapepona. Exactamente. De cualquier manera. Tampoco ese cómo se hizo, porque ese se hizo mucho antes. Ese se hizo antes de la ley de concesiones, se hizo con una concesión especial. ¿Aprobado por ley también? Aprobada por ley también. Quiere decir que el marco jurídico lo permite. Sí, el marco jurídico lo permite. La cuestión es que en el sistema anterior, cada caso tenía que ir al Congreso. Por cada caso una ley. Exactamente, por cada caso una ley. ¿Y hoy cómo dice la ley? Y hoy la ley de APP ya autoriza en el artículo 52 un conjunto de proyectos que pueden ser implementados por APP. Que no necesitan ya de una ley de la República. Claro, porque ya fueron autorizadas en esa ley de 5102. ¿Puedes recordarnos algunos de esos proyectos? Uno es el proyecto de las hidrovías, otro es el proyecto de aeropuertos, de desarrollo de la infraestructura de aeropuertos, otro es el proyecto de rutas, proyectos urbanísticos de infraestructura y de desarrollo urbano de ciudades, sobre todo del área metropolitana, entre otros proyectos. Entonces ya no necesita ir al Congreso eso. No, porque a partir de la ley 5102 se desarrolló... O sea, más fácil todavía la tenemos. Y no lo hacemos. Exactamente. ¿Desde el año 2000? Del año 2013 que se aprobó la ley, en el 2014 salió la reglamentación. De hecho, durante esos años, con posterioridad, hubo un proyecto de APP del aeropuerto, presentado ya Ese preparamos nosotros en el 2011, 12. Eso fue anterior, eso fue bajo la ley de concesiones. Sí. Pero con posterioridad, bajo la nueva ley, se elaboró un estudio de prefactibilidad y de factibilidad, se elaboró un pliego de bases y condiciones. ¿Quién organizó eso? ¿A cargo de quién? Y eso ya... ¿Iniciativa privada? No, iniciativa pública, Ministerio de Obras Públicas.
Y fue truncado por una, creo que intervención de la Contraloría o del Poder Judicial, yo no recuerdo muy bien, pero fue paralizado. ese Truncado por proceso. los sindicatos. No sé, no recuerdo muy bien, te Sí. soy ¿Año? sincero. Y eso fue en el 2015, 2015. ¿eh? Pero ya se contaba con un pliego de bases y condiciones, con un proceso. Contarle a la gente cómo es, la ley está aprobada, da un marco, ya da un paraguas, ya no, si hoy día si se quiere concesionar el aeropuerto no hace falta una ley, Así, porque se tiene ya la ley porque de se APP. tiene la, no, eso. ¿Cómo es el mecanismo? ¿Quiénes son las instituciones públicas? Bueno. ¿Cómo es el mecanismo? Para Las iniciar un instituciones- proceso, vamos a mencionar el aeropuerto. Queremos hay concesionar el dos, aeropuerto. hay dos caminos que prevé la ley. Uno es el proceso de iniciativa pública, Esa primero, vamos. que es impulsada por el gobierno. El otro es la iniciativa privada. Y el vamos a otro hablar es después. iniciativa privada, que es presentado por los privados. Bueno, vamos al sector En ahora. en el proceso de iniciativa Vamos a pública, suponer el gobierno nacional actual, Sí. el gobierno actual de Santiago Peña quiere concesionar, hacer una concesión del aeropuerto en ese caso, Silvio Petiros. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo corresponde a la institución Al o a la MOPC. administración contratante que en materia en materia de comunicaciones y de infraestructura portuaria y aeroportuaria es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con el ente competente, en ese caso en el aeropuerto con la DINAC, impulsar el proceso de APP del aeropuerto. En ese caso tiene que presentarse Había una función del Ministerio de Hacienda, sí, recuerdo, en eso. evaluar los riesgos Y fiscales. creo que de la STP. Creo. Sí, el proceso estaba estructurado de la siguiente manera. La institucionalidad, por un lado está la administración contratante responsable que tiene las competencias para encarar el proyecto. El MOPC. El MOPC. Que tiene que preparar toda la estructuración, toda la documentación. Exactamente, ¿verdad? estudios de prefactibilidad y de factibilidad. Perfil, prefactibilidad, factibilidad. El ¿eh? contrato, Y el contrato. que es ¿verdad? lo más importante. Sí, después están dos instituciones previstas en la ley, la Unidad de Proyectos de Participación Público-Privada, que está afincada en la Secretaría Técnica de Planificación y hoy está en el Ministerio de Economía y Finanzas. Porque el Ministerio de la Secretaría Técnica de Planificación fue absorbida por Sí, el sí. Ministerio de Economía y Sí. Finanzas. Y después están los roles ya asignados en esa ley al Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Economía y Finanzas, que eran roles de evaluación de los riesgos fiscales, entre otras cuestiones económico-financieras. O sea, el proceso tiene que seguir unos estudios preliminares y previos, estudios de prefactibilidad y factibilidad, sometido al análisis de la Unidad de Proyectos de Participación Público-Privada y del Ministerio de Hacienda. Hoy va a ser un solo proceso porque el Ministerio de Hacienda y la Secretaría Técnica de Planificación están en una sola institución. Después sale un decreto del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo. del presidente. Se procede después al llamado Al llamado a una licitación. Sí, precalificación y licitación, y se adjudica a la empresa correspondiente. O sea, Bien. hoy día, si se quiere, el presidente Santiago Peña Sí, le dice a la ministra Claudia Centurión, sí. conversan y le vamos a hacer la concesión Sí, y se prepara toda esa documentación, ¿verdad? Sí. Después se evalúa, se corrige seguramente, está bien, y ahí sale un decreto Exacto. de la presidencia, Exacto. del Poder Ejecutivo, y Exacto. está. Y se llama la licitación. Y hay unos criterios de evaluación. Los criterios, ¿Quién evalúa eso? Evalúa un comité de evaluación, y hay unos criterios de evaluación que se fijan en el pliego, criterios que no solamente toman en cuenta los precios, los Claro. factores de precios, sino un Experiencia. conjunto de ponderaciones del tema de los servicios, etcétera, porque el criterio de la ley de APP es el de valor por dinero, en el cual se ve en términos económico-financieros, pero también en base a otros aspectos, cuál es la mejor alternativa para el desarrollo del proyecto. No tomando solamente en cuenta el precio Sí. del proyecto, sino un conjunto de servicios asociados, factores asociados. Los tiempos otorgados, ¿cómo quedó al final en la ley? Los tiempos de la concesión. Bueno, los tiempos. Los tiempos de otorgamiento. digo.
hay que distinguir el tiempo del contrato, Del contrato. para recuperar la inversión. El inversor adjudicado tiene un plazo de hasta 30 años. Hasta 30 años. Sí, hasta 30 años. Sí. Los estudios previos y los estudios requieren los tiempos necesarios para preparar la prefactibilidad. La prefactibilidad tiene aspectos ambientales, económicos, financieros, técnicos, sociales, Sí. Que tienen que ser evaluados a nivel de prefactibilidad y de factibilidad. Ese contrato prevé también, vamos a suponer que nosotros necesitamos una infraestructura estratégica. Sí, El aeropuerto, vamos a volver a eso. Con X prestaciones, ¿verdad? Otra pista, Sí, otro sí, edificio necesitamos. Paréntesis, si uno concesiona el aeropuerto, es el que recibió la concesión el que se va a encargar y se va a preocupar que haya vuelos, no que esté desierto como está ahora el aeropuerto, porque él tiene que recuperar su plata, él va a hacer la gestión, paréntesis digo, porque la gente te va a decir, no, ¿para qué querés agrandar un aeropuerto, concesionar y después no viene nadie? No, el que recibe la concesión se encarga de gestionar, que vengan vuelos, que haya tráfico, etcétera. claro, en el ámbito de la navegación aérea, seguramente un factor de atracción de vuelos es la calidad de la infraestructura y de los aeropuertos. Sí, pero la gestión que hagas también, si Claro, vos te quedas con claro. los brazos, las Lógico, conexiones que lógico, hagas, los sí. servicios que prestes, etcétera. Panamá lo hizo y Panamá es un Lógico, ejemplo exactamente, extraordinario. Dieron vuelta al país con el Exactamente. hub de Bueno, hay del ejemplos aeropuerto. Pero era un paréntesis. en la región, por ejemplo, Uruguay, el Montevideo, el aeropuerto de Carrasco. A lo entiendo que estoy está- diciendo nomás sí, es que la gente que nos está escuchando puede decir, no, es todo tan loco el aeropuerto, no, si no viene nadie. No, el que se presenta, primero luego ya hiciste esos estudios, ¿verdad?, sobre el potencial que tiene. Sí, El sí. que se va a presentar del sector privado, no come madera, ¿verdad? Entonces esa persona analiza, hace su propio estudio, esa empresa, su Exactamente. propio estudio y dice, no, aquí yo tengo este lugar geoestratégico, entonces yo voy a traer vuelos, etcétera, porque Totalmente. ese es un problema ya, porque él tiene que recaudar para poder pagar la deuda. Pero ese es un paréntesis que yo hice. Sí, sí. Lo que quiero decir nomás es que en el caso, vamos a suponer que se hacen los estudios y no alcanza para pagar. El contrato, por lo menos en el proyecto de ley, preveía también que el Estado asuma una parte de esos costos. ¿Es así? ¿Así quedó la ley o no? La ley posibilita varias alternativas. Eso quiero Eso que se expliques. diseña en el pliego de bases y condiciones. A de la los estudios, medida de cada proyecto. a la medida que es lo que más conviene para Sí, un proyecto. sí. La ley prevé que el privado se haga cargo de obtener el financiamiento total o parcialmente. Sí. Puede ser total o parcialmente. Por eso, ¿verdad? a eso voy. Y prevé diferentes formas de remuneración al privado. Una de las formas es cederle los recursos de explotación, cederle los derechos de cobro, Sí. derechos de publicidad, por ejemplo, Sí. obtención de recursos de publicidad, Sí. derechos de alquileres de locales, En un derechos de aeropuerto, explotación todos los de- locales que de se alquilan. restaurantes, etcétera, etcétera. Otra forma que puede ser complementaria son aportes del Estado. Sí. Aportes del Estado, de los recursos del Estado, con lo cual se cierra la ecuación económica financiera y se disminuyen los riesgos. La característica de la APP... Y se disminuyen los gastos del Estado. Exactamente. Y se aumenta el servicio, la calidad del Exactamente. servicio. La finalidad es tener una buena infraestructura, una infraestructura de calidad y unos buenos servicios, unos servicios de calidad. Y para eso se presenta como una alternativa este mecanismo que permite una diversidad de formas. Y en la estructuración de los proyectos, que es clave, ahí se hace una distribución de los riesgos. Por ejemplo, en una ruta se puede decir, bueno, que se obtenga la remuneración del peaje, pero para que cierre la ecuación económico-financiera se le garantiza un tránsito mínimo, un piso, un tránsito mínimo a la inversión para disminuir los riesgos y obtener una mejor evaluación económico-financiera del proyecto. Hay que tener en cuenta que en las APP no solamente está involucrado el participante privado y el Estado. ¿Cuál es otro actor clave? Son los financistas. Sí, exacto. Y es fundamental lo que dicen en el ámbito de las APP, la bancabilidad del proyecto. Que el proyecto sea financiable. Claro. Para que sea financiable hay que atender todos los riesgos que se pueden presentar. ¿Cuáles son los riesgos? Riesgos de devaluación de moneda,
riesgo de la demanda, riesgo de fuerza mayor, riesgo de rescate por parte del Estado, porque esos son los riesgos políticos, como son contratos a largo plazo, pueden haber riesgos políticos, riesgo del subsuelo, riesgo de ingeniería, entre otros riesgos, ¿verdad? Entonces, todo eso se tiene que cerrar, estructurar y aclarar en los pliegos básicos en condiciones para dar la mayor seguridad jurídica posible y que se presente una oferta que sea conveniente para ambas partes, o sea, para el Estado, le resulta en términos económicos financieros al Estado, en términos de calidad, y también para el privado, para que todos en el proyecto de colaboración que busquen el desarrollo de una infraestructura adecuada para los intereses públicos. Yo participé en muchos seminarios, congresos, cursos de especialización, también hice de concesiones, APP, etcétera, y en todos lados te decían que si querés que esto funcione, tu llamada, tu licitación y que vengan, etcétera, etcétera, fundamental es la transparencia y la seguridad jurídica. Así Si mismo. no, no te metas. Si ya se ve que va a ser todo un sarambí, un batifondo, eso es fundamental. ¿Qué puede decirnos al respecto para garantizar eso? Bueno, ¿Cómo se garantiza la eso? ley prevé, hay un mecanismo ¿Cómo se muy garantiza que importante miren en del términos- extranjero, en- miran las grandes empresas y dicen, che, Paraguay Sí. va a ser? Y, Sí. ¿y cómo En garantizamos términos como Paraguay en nosotros términos eso? de seguridad jurídica se prevén, creo, a mi criterio, dos mecanismos muy importantes en la ley. Por un lado está el Fondo de Liquidez y Garantía, que es un fideicomiso administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo para asegurar los compromisos del Estado en la APP. Una Esta- garantía de la Sí, del Estado a del través de la Estado. AFD. Sí, una garantía del Estado a través de que se nutre con aporte del Estado y a su vez con las recaudaciones en concepto de multas que se dan y entre otros recursos. Entonces, ese fondo le garantiza al privado el cumplimiento de determinadas obligaciones del Estado. Por otro lado, en los mecanismos de solución de controversia se prevé una serie de pasos en la solución de controversia. Una instancia importante es lo que se llama los paneles técnicos. Los paneles técnicos son una primera instancia de solución de controversias integrada por expertos económicos, financieros y técnicos para solucionar antes de una controversia de litigio, Claro. digamos, Sí, el aspecto. Y el segundo nivel es el arbitraje. El arbitraje que también es muy importante para darle también seguridad jurídica a las partes, a quienes intervienen que quieren invertir en esta figura, ¿Y ¿verdad? cómo, eso es ya ya cuando una vez que está dada la concesión, cómo se da garantías? ¿Cómo el Paraguay puede dar garantía de decir vamos a hacer esta gran licitación internacional de este elemento? Vuelvo a citar el aeropuerto, ¿verdad? Lo más llamativo, lo más entendible, para que vengan y nos digan, no te metas, eso ya está. Bueno, Se puede tener partners, por ejemplo, se puede tener algunos partners que estén alrededor de esto, tipo agencias de desarrollo internacional. Sí. De El hecho, Paraguay le puede decir, por decirte, Claro, al Banco Mundial, claro, bueno, ayúdame sí, en sí. esto, por favor, sobre todo, ayúdame a estructurar esto, y etcétera, y va a estar ahí tu logotipo también. ¿Cómo eso se puede hacer? efectivamente, esa es yo creo que una de las preocupaciones que se tuvieron al momento de elaborar el proyecto de ley y que se plasmó en el proyecto de ley, el conjunto, la importancia que se le da a los estudios previos de prefactibilidad y factibilidad y la colaboración que esos aliados pueden hacer con el país para la correcta estructuración del proyecto. O sea que esa estructuración, esa documentación tenga la seriedad de vida también. Exactamente, eso es clave. Eso es clave. Claro. Eso está vinculado al otro mecanismo, a otro procedimiento también, que es, en cierta manera, el proceso de iniciativa privada. Ese teníamos que hablar, bueno, el otro, ese es el otro mecanismo, no es el Estado. La iniciativa privada es que un grupo del sector privado, internacional puede decir, le dice al Estado, Sí, gobierno nacional, le dice, ¿sabes qué? Queremos saber si tenés interés en la concesión de tal ruta o la concesión del aeropuerto de Ciudad del Este. sí. Y el Estado le dice, no tengo, o le dice, sí tengo.
Contá cómo funciona. Exactamente, sí. La iniciativa privada es la presentación, como su nombre lo indica. El privado presenta una idea y un proyecto para impulsarlo por la ley de APP, por el mecanismo de la ley de APP. Pero ese expediente, esa idea, se llama iniciativa privada, que es evaluada por los organismos públicos intervinientes. ¿En qué casos se pueden presentar iniciativas privadas? Se pueden presentar en aquellos casos en los cuales el Estado no reserve proyectos para iniciativa pública. Si el Estado dijo, estos proyectos van a ser impulsados por iniciativa pública, el privado no va a poder presentar bajo ese mecanismo. Todos aquellos en los cuales el Estado dice, no se expresa como enfocados en una iniciativa pública, pueden ser impulsados por iniciativa privada. Otra limitación importante de la iniciativa privada es que solamente se pueden requerir aportes del Estado que no superen el 10% de la inversión inicial. Entonces, si eso importa que el proyecto a ser impulsado, la rentabilidad a ser obtenida, tiene que venir fundamentalmente de recursos de explotación y no de aportes del Estado. Sí, no, claro. Entonces, porque si hay un aporte del Estado que es de 50 o 15 o 20%, no se puede impulsar. Está bien la aclaración, pero ¿cómo? Contanos el mecanismo. Bueno, el privado... un grupo privado está interesado en concesionar el aeropuerto de Ciudad del Este. Tiene que presentar una... Que hay un grupo que está interesado, entre paréntesis. Tiene que presentar un expediente cumpliendo los requisitos establecidos en la Primero tiene que preguntar si tiene interés. Claro, y después tiene que presentar su solicitud con los documentos legales requeridos. ¿A quién? Eso se presenta a la unidad de proyectos de participación público-privada que estaban en la Secretaría de Planificación y ahora están en el Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, lo presenta con un conjunto de documentos legales y económicos financieros, donde uno evalúa la solvencia, la seriedad de la empresa, la constitución legal de la empresa y con un estudio de prefactibilidad. O sea, que financia el privado. ¿Qué financia el privado? Sí. ¿Verdad? Eso que estás mencionando, que financia el privado, es importante porque a veces el Estado no tiene fondos para financiar los estudios. 99% bueno, de los entonces existe un interés del Estado en que se por eso que se recurre a las agencias pero una de desarrollo. Forma de financiar los estudios es que haga el privado. De prefactibilidad y factibilidad es que haga el privado por la vía de la iniciativa privada. No porque hizo el privado el estudio se le otorga directamente. Contá eso. Sí, exactamente. Lo mismo tiene que haber una licitación. Exactamente, lo mismo se hace un estudio, una evaluación por parte de la administración pública. Tiene que aprobar la fase de prefactibilidad, tiene que aprobar la fase de factibilidad y después tiene que salir el correspondiente decreto del Ejecutivo y tiene que aprobarse un pliego de base y condiciones y llamarse a licitación, donde el participante privado que presentó la iniciativa privada también va a presentar su propuesta. Sí. Ahora, ¿Qué ventaja tiene él? ¿Qué beneficio tiene? Él hizo todo él tiene un beneficio en la ponderación de puntos a los efectos de la adjudicación. En la evaluación generalmente se utiliza mecanismo de porcentajes o puntos por factores, factores a ser mencionados, por ejemplo, propuesta económica, propuesta técnica, etcétera, etcétera. Eso le da un puntaje. Tiene una bonificación que puede ir del 3 al 10%. En el puntaje. En el puntaje. Pero también, por lo menos en el proyecto de ley tengo entendía que si pierde, él previamente le dijo al gobierno, a mí el estudio me costó $1 millón. Exacto, tiene derecho a recuperar los costos de los estudios. Los costos de su estudio que le paga al que ganó. Exactamente, así mismo. No pierde el Estado, no pierde el privado y es un mecanismo súper. Bueno, y eso cómo es la parte de aprobación legal. La iniciativa privada le presentaron a esa unidad que vos decís, todo lindo, está bien el estudio de prefactibilidad, factibilidad. ¿Quién tiene que aprobar quién hace esa licitación? ¿Quién tiene que aprobar esa licitación internacional? Bueno, ¿tiene que haber una ley? No necesita ley. No, porque la ley de APP ya lo regula. No necesita una ley. No necesita. Eso se más hace fácil todavía. A nivel de las aprobaciones de la institución que es competente del Ministerio de Economía y Finanzas, el Poder Ejecutivo Nacional. Exactamente. Con un decreto.
con un decreto y se hace el llamado a licitación, después se hace la adjudicación, después se firma el contrato. Exactamente así es. Bueno, no, sí. no necesita ya la autorización del Congreso. Si a vos te pregunta el presidente Santiago Peña, che, Enrique, ¿qué es lo que crees que se puede hacer concesiones en Paraguay? Bueno, existen muchos proyectos que se pueden impulsar por la vía de APP. Entiendo que una de las... Iniciativa pública e iniciativa privada. uno de los proyectos que se está viendo para ser impulsado por iniciativa, por la vía de la APP es el ferrocarril, por ejemplo. ¿Verdad? Otro proyecto que se estuvo viendo y que incluso tengo entendido que hay iniciativa privada es el proyecto de dragado del río Paraguay también, ¿verdad? Que ese tiene la complejidad de que requiere las autorizaciones en el Pero marco ese es de la hidrovía. Sí, de la hidrovía. Acordate que el proyecto de la hidrovía no es solamente dragado, es todo un sistema Dragado, de lisamiento y señalización, de operación, dragado. satelital, o sea, Sí. una maravilla Sí, pero de navegación. es otro proyecto que puede ser impulsado por este mecanismo atendiendo las autorizaciones requeridas en el marco de la comisión mixta y de la hidrovía, etcétera, etcétera, del tratado de la hidrovía, que requieren un trámite a nivel de los países que usan el río, ¿verdad? Entonces, después está el aeropuerto o los aeropuertos, que un mecanismo que es muy útil para el desarrollo de la infraestructura, obteniendo financiamiento del sector privado y obteniendo fuentes de recursos de explotación, tanto de la cesión de los derechos de cobro de las tarifas de embarque como de los locales que están en el del aeropuerto. shopping. Los aeropuertos son un shopping hoy día. Una posibilidad de hacerlo. Otro proyecto que se está impulsando, que ya se llamó a precalificación, es el de la Ruta 1, hasta Arapeguá, tengo entendido, es un proyecto de duplicación de la Ruta 1, que puede perfectamente implementarse por la vía. De hecho, ya se está impulsando a través de ese mecanismo. Es así. Y después están, fuera del marco de esta ley, ya están las APPs o las modalidades que pueden ser implementadas por las municipalidades, ¿verdad? Existen proyectos que pueden ser implementados por las municipalidades y las municipalidades no se rigen por la ley 5112. Fernando La Mora hizo. Sí, más bien se rigen por la ley de concesiones o pueden utilizar figuras de fideicomisos u otras modalidades. Fernando La Mora hizo una excelente concesión que es de las obras de, no recuerdo si es el alcantarillado pluvial o el sanitario. Sí, a través de la figura, creo que utilizaron la figura del fideicomiso. Funcionó perfecto. Creo que funcionó perfecto. Sí, funcionó perfecto. Exactamente. El otro proyecto que a nivel municipal se quiere implementar, que conoces, el proyecto de Ecobahía, que se diseñó como un fideicomiso, que es una vamos a hablar en el siguiente bloque. O sea, las municipalidades pueden implementar y tienen marcos jurídicos apropiados para aprovechar los activos que tienen las municipalidades para implementar mecanismos de participación público-privada que no siguen el trámite de la ley 5102, sino otros trámites distintos a otras legislaciones, entre ellas la 1118, la ley de fideicomisos o la ley del SUFRUC, el Código Civil, ¿verdad? Bueno, mi opinión es que el Paraguay no ha aprovechado el mecanismo de financiación alternativa que se puede dar a través de la ley de APP, de las concesiones, de todo lo que estuvimos hablando. Creo que es mínimo lo que se ha hecho, comparando con países como Perú, Colombia, Chile. Chile creo que lleva cerca de 40.000 millones de dólares invertidos en concesiones, no sé si tenemos la cifra exacta, pero vamos por ahí. Y nosotros no sé si no llegamos a 1.000 nosotros, no llegamos luego a 1.000, para nada. Así que ahí hay un potencial gigantesco que ojalá, espero yo, que el actual gobierno nacional que aproveche este mecanismo. Tiene 5 años para adelante, así que está todo hecho. Ni siquiera necesita ley del Congreso, como hemos hablado. Y ojalá que las municipalidades también empiecen a hacerlo, pero que se haga bien, desde luego. Vamos a ir a un corte y después continuamos con temas vinculados a todo esto. Dale.
Dale. Estamos de vuelta. Vamos a hablar en este último bloque, que se nos acortó porque se extendió mucho el primero. Vamos a hablar de un tema importantísimo también, en el cual Enrique Sosa también es experto, que son mecanismos de gestión de grandes proyectos públicos. Es muy importante. Siempre les digo, no basta con tener un excelente proyecto público o urbanístico, sino que es imprescindible tener una buena gestión de ese proyecto o de esos proyectos, cosa que por lo general en Paraguay no tenemos. Todos sabemos la altísima debilidad de gestión, la capacidad de gestión que tienen las organizaciones públicas en Paraguay, municipalidades, departamentos, o sea, gobernaciones, gobierno nacional en muchos casos. Entonces es importante diseñar un mecanismo. Estamos viendo algunas imágenes que preparó Enrique, diseñar un mecanismo a la medida, un mecanismo de gestión a la medida de ese proyecto. Con Enrique trabajamos hace muchísimo tiempo también en un mecanismo de gestión para el Plan Maestro de la Franja Costera. Este mecanismo de gestión está basado en una sociedad pública, en un consorcio, en una alianza, en una agencia pública, que es una sociedad entre el gobierno nacional y la municipalidad de Asunción, donde básicamente desde un principio se dijo, la municipalidad aporta las tierras en la Franja Costera, con todos sus pasivos, ¿no? Sociales, ambientales, infraestructurales, por cierto, aporta la tierra. Y el gobierno aporta el capital para la ejecución de eso. Contanos un poco, cosa que nunca se hizo, hace 30 años se propuso, este año cumple 30 añitos el Plan Maestro de la Franja Costera, tenemos que hacerle una fiesta. Nunca se quiso hacer, nunca, porque es una cuestión que desde mi punto de vista, y le preguntamos a Enrique también, esto no es una cuestión técnica, ni es una cuestión jurídica que tiene problemas, no, esto es una cuestión exclusivamente política, de que entre el gobierno nacional y la municipalidad de Asunción, la municipalidad tiene una intendencia y una junta municipal, por cierto, ¿no? Pero esta es una sociedad que debe armarse entre el gobierno nacional, el gobierno municipal, y es una cuestión exclusivamente de voluntad de partes, es una cuestión exclusivamente de la famosa voluntad política. Nunca se quiso hacer, por eso el proyecto Franja Costera, yo me hago responsable de todo esto, se ha hecho por parte, algunas cosas bien, otras no tan bien, etcétera, etcétera, y no tiene una continuidad el proyecto, ni tiene una calidad las distintas partes hechas, que es lo deseable, ni tiene una hoja de ruta, es decir, acá hasta acá vamos a hacer, vamos a terminar en tantos años, se va a financiar de esta manera, etcétera, etcétera, etcétera. Y no está garantizado tampoco que los ingresos que entren al proyecto Franja Costera por venta de tierras públicas vayan a esa misma sociedad para reinvertirse en la Franja Costera o para ir pagando créditos que se vayan sacando.
Te escuchamos, Enrique. Ahí mencionaste un punto central de por qué hace falta un mecanismo de gestión, la necesidad de focalizar los recursos financieros y los recursos humanos, los recursos técnicos, en una unidad que tenga las capacidades legales para desarrollar los múltiples objetivos que tiene el plan maestro de la franja costera. Eso es muy importante destacar. La franja costera no es solamente un proyecto de obras, sino un proyecto que tiene componentes ambientales, sociales, urbanísticos, económicos, y también es un proyecto que involucra no solamente a la municipalidad, sino a varias instancias del gobierno nacional. Desde ese punto de vista, la forma tradicional de gestionar basada solamente en convenios es insuficiente porque no focaliza los recursos y no focaliza las unidades técnicas y no se cuenta con un vehículo jurídico con propósitos específicos. La experiencia internacional, el desarrollo de proyectos de esta envergadura de transformación de ciudades nos enseña que son necesarios estos mecanismos específicos de gestión. Tenemos el caso, por ejemplo, del Puerto Madero de Buenos Aires, que está gestionado a través de una sociedad constituida por el gobierno nacional y el gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires. De esa manera encararon ese proyecto para el desarrollo urbanístico de la zona de Puerto Madero. Tenemos varios proyectos en España, por ejemplo el proyecto Bilbao Ría, que también es una sociedad gestora urbanística integrada por la comunidad autónoma, por el Ayuntamiento de Bilbao. Que ha hecho maravillas, entre paréntesis. Claro, por el gobierno nacional español, entre otros. En Barcelona también hay varios ejemplos. De hecho, en España es común el uso de sociedades urbanísticas para el desarrollo de proyectos urbanísticos. ¿Y por qué se utilizan estos mecanismos? Por lo que habíamos señalado, la necesidad de focalizar recursos, tener unidades técnicas y administrativas especializadas, y también por las características de las actuaciones que se llevan a cabo, que son actuaciones que implican un involucramiento del desarrollo urbanístico que el Estado no está acostumbrado, ni la municipalidad no está acostumbrada a hacer. No tiene el expertise, no tiene las capacidades técnicas, no tiene los recursos, no tiene los mecanismos de relacionamiento con el sector privado para el desarrollo de estos proyectos. Por eso es que se busca estas formas jurídicas en la evaluación de las alternativas. Nosotros hemos visto con diversos equipos y en varias épocas y en varias oportunidades. En varias épocas se han visto varias alternativas jurídicas y varias alternativas institucionales, entre ellas la sociedad constituida por el Estado y la municipalidad, pero eso no implica que va a ser una instancia política más, sino al contrario. Es una instancia... O sea, no implica que sea un ministerio más, exacto, eso es lo que hay que decir, más, una burocracia más, eso explica. Una entidad autárquica más, sino al contrario, lo que una especie de AFD. Se le da muchísima importancia al mecanismo de designación y profesional de las gerencias, sí, y de la dirección ejecutiva, como instancia administrativa directiva separada de la instancia política. Eso contá, hay un consejo directivo político, sí, que habíamos dicho. Política integrada naturalmente por el intendente. Habíamos dicho, tres del tres del gobierno nacional y tres designados por el gobierno que es municipal. La instancia de decisiones estratégicas. Un consejo estratégico, directivo. Claro. Y después están las gerencias. No es, yo creo que el problema está en confundir las instancias estratégicas con las instancias operativas y pero hay que decir que esto funciona como una gran gerenciadora. Los gerentes, sí, los técnicos gerentes no son funcionarios públicos. Exactamente. Son contratados por licitación, etcétera. Gerente administrativo, gerente técnico, gerente urbanístico, gerente social, sí, gerente ambiental, etcétera. Sí. Las grandes componentes de un proyecto. El plan maestro de la franja costera tiene una escala muy grande y tiene una complejidad muy grande, las dos cosas. Eso hace que tenga un costo muy grande, costo financiero muy grande, y que tenga una necesidad de gestión muy alta. Claro, y para asegurar aún más esa necesidad de blindar la instancia técnica administrativa de
de los avatares de la política, se desarrolló también complementariamente con la figura de la sociedad, la figura del fideicomiso. Sí. La figura del fideicomiso que está regulada por una ley que está supervisada por el Banco Central, que configura un patrimonio autónomo y que se le encarga la figura del administrador fiduciario a una entidad financiera o bancaria autorizada por el Banco Central para operar como tal y fiscalizada y supervisada por el Banco Central. Esa fiducia, ese fideicomiso y ese agente fiduciario es el que a su vez administra los fondos, pero también contrata a las gerenciadoras técnicas y a los recursos humanos necesarios para desarrollar el proyecto en un mecanismo blindado con un propósito específico y un mandato específico establecido en el contrato fiduciario. Y un componente financiero X, que entra al fideicomiso y que Exacto. no se va a la caja ni Exactamente. municipal ni la caja del Estado, sino que Exactamente. mantiene blindado, ¿verdad? Eso es muy importante. El objetivo y el financiamiento y los ingresos. La sostenibilidad Claro, los financiera. ingresos quedan ahí en este fideicomiso, o sea, Exacto. tiene esa autonomía Exacto. que no está mezclado con la cosa Es así mismo. cotidiana, ¿verdad? Eso le da garantía y le da transparencia también a toda la operación. Es Y el así. fideicomiso es el que se encarga de hacer las contrataciones, etc. En el caso de hacer por fideicomiso, ¿no? De estos gerenciamientos, ¿verdad? Entonces funciona como una agencia, Es así. como una agencia de desarrollo, ¿no? Funciona como estamos acostumbrados a lo que es la función pública, con todos los problemas que tiene la función pública. ¿Por qué vos crees que yo di mi opinión ya? No tenemos que coincidir. ¿Por qué vos pensás que nunca se concretó esto que se viene proponiendo hace 30 años? Bueno, puede ser por falta de voluntad política, ¿verdad? Yo creo que no sé si hay suficiente conciencia de la importancia de implementar este proyecto a través de un vehículo especial que focalice los recursos. Yo creo que es fundamental que exista esa voluntad política y también que la ciudadanía asuma la importancia y los actores principales de la ciudad asuman la importancia de impulsar el proyecto Franja Costera y que el impulso de ese proyecto depende en gran medida del mecanismo de gestión, como solés decir en tus intervenciones. Me parece que eso es clave, que los actores involucrados, sobre todo las instancias de máxima decisión política, asuman esa idea. Hablaste de los actores de la sociedad y bueno, vamos a llamarle a los actores de la sociedad para que le digan a Exacto. los actores públicos, che, tienen que hacer esto, porque así no vamos bien. Hay un punto más que garantiza ese mecanismo de gestión. Ese mecanismo de gestión garantiza que hay una hoja de ruta, Exacto. que puede tener sus variaciones, obviamente, pero hay una hoja de ruta trazada al corto, mediano y largo plazo, con lo cual se cambia, termina un gobierno nacional y continúa eso, o termina un gobierno municipal y continúa eso en las grandes líneas, en lo sustantivo. En lo adjetivo habrá cambios, evidentemente, con cada uno le dará traerá sus visiones, pero siempre está esa hoja de ruta y eso tampoco se ve. Tampoco Sí. se ve la ventaja que tiene esto al respecto. Y yo creo que se ve como una pérdida de poder. Exactamente. Pero eso es una- porque por la miopía existente o la Sí. ceguera. En vez de perder poder, estás ganando poder. Porque tanto la municipalidad, el gobierno municipal es dueño de la mitad de eso y es dueño de la mitad de las decisiones, porque generalmente se llega a acuerdos, ¿no? Y el gobierno es dueño de la mitad, o sea, no perdí poder, gané poder y garanticé la viabilidad del proyecto y la calidad del proyecto. No sé si está de acuerdo con él. Totalmente, y aparte que el que tiene la decisión política tiene que ver que van a tener mejores resultados su gestión y su gobierno al implementar esta forma de gestión, ¿verdad? Estos mecanismos que
por algo en varios países se está implementando a través de esta forma, ¿verdad? En países que parece que funcionan En países bastante que- mejor que exactamente. nosotros, y Así citaste, por mismo. ejemplo, el proyecto Bilbao, Sí. que está en el primer mundo, pero tenemos acá al lado nomás una Sí, Argentina sí. llena de problemas, Así que mismo. la Corporación Antiguo Puerto Madero, Sociedad Anónima, es un ejemplo de gestión exitoso, llamémosle, de calidad, ha sido transparente, etcétera, y sigue funcionando hasta ahora y sigue funcionando muy bien. Bueno, se nos fue el tiempo, Enrique. Quiero agradecerte la visita, vamos a seguir conversando de estos temas, me parece que son temas fundamentales, me parece que es sumamente útil que gente entendida en los diferentes temas que tratamos, en este caso, en esto de las alianzas público-privadas, las concesiones, los mecanismos de gestión, el derecho público, la gestión pública, gente, vos sos experto en todo eso, me parece muy importante que poder ofrecer esto a la gente que mira el programa, a la ciudadanía, etcétera, porque muchas veces no se conocen los temas, y creo que tenemos que justamente mostrar a través de los que saben y vuelvo a repetir, de los que tienen no solamente una calidad técnica y profesional, sino también una calidad ética, como es tu caso. Así que muchísimas gracias. Vamos a invitarte nuevamente a otro Muchas gracias, a programa, disposición. y como siempre se pasó volando el programa. Muchísimas gracias a ustedes que nos estuvieron mirando, aguantando, escuchando, etcétera. Me olvidé yo de excusarle al doctor Víctor Raúl Benítez, él tuvo que viajar otra vez, pero va a estar, se comprometió el lunes próximo, así que él va a estar, me olvidé de excusarlo, así que va a estar el próximo lunes, estaremos nuevamente por aquí tratando algún tema que tenga que ver también con ciudad, con territorio, con el país, con economía. Muy bien, muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes.